Muy buenos días. Ya la habíamos probado hace unos días, pero pasan cosas y hoy no quería proyectar. Agradecer a la Sociedad Dominicana de Neurología por darnos la oportunidad de compartir estos pequeños casos con ustedes, igual a algunos de nuestros maestros, como el doctor Pedro Roa, el doctor Bruno Rosario, la doctora Carbonelli Mercedes y algunas colegas de neuroinmunología, como la doctora Sara Vargas y la doctora Vianney Santos, con quienes se hizo en algunos pacientes un manejo interdisciplinario, por así decirlo, para lo que fue la inmunomodulación de estos pacientes. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para esta presentación. Esa es la breve agenda de los tópicos a tratar. Vamos a ver brevemente lo que son los trastornos del movimiento inmunomediado antes de pasar a la sesión de videocasos. Y veremos brevemente también lo que son los criterios diagnósticos, diagnósticos diferenciales y el abordaje terapéutico que se recomienda actualmente. Si empezamos con un poquito de historia, que siempre es bueno hacerlo, pues si hablamos de ciertos trastornos del movimiento, para empezar con los hipocinéticos, si vamos a… ¿Podemos bajar el audio? Bueno, está bien. Si vamos a ese tiempo, recordaremos que en el año 1916, cuando ocurrió lo que fue la influenza española, 1 o 2 años posteriores, vino lo que fue la llamada encefalitis letárgica, sabiendo que hay una especie de inmunomediación secundaria y desarrollaron los pacientes algunos trastornos del movimiento. En el hecho de estos casos fueron específicamente parkinsonismo. Ahora, también sabemos que en algunas poblaciones todavía, inclusive en la nuestra, hay ciertas poblaciones como las pediátricas, en las cuales algunos niños, posterior a infecciones, por ejemplo, como la fiebre reumática, pueden desarrollar lo que es la corea de Sydenham, y otros, por ejemplo, en el caso de ese niño, se ve que hace un movimiento coreodistónico y una especie también de mioclonías faciales, específicamente lo hace posterior a una infección por el virus del herpes. Entonces, los trastornos del movimiento prácticamente tienen años, tanto los hipercinéticos como los hipocinéticos. Ahora bien, aparte de virus, hace años que se sabe que existen diferentes tipos de autoanticuerpos, como son los anticuerpos clásicos. Recordamos el anti-HU, anti-RI, anti-HO, que es el nombre previo que tenía. Por ejemplo, el anti-HU, que es el ANA1, se sabe que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y que los pacientes de trastorno del movimiento pueden presentar tantos trastornos hipercinéticos como hipocinéticos como manifestaciones secundarias a este tumor. Ya actualmente sabemos que hay muchos otros anticuerpos que son los llamados nuevos anticuerpos. Los clásicos afectan más bien a nivel intracelular y tienen un pronóstico pues peor, pero tenemos otros que son los más nuevos, como veremos actualmente en algunos de nuestros casos. Y dependiendo del tipo de anticuerpo que tenga el paciente, pues va a variar la manifestación clínica, así también como la edad, que como vimos al inicio puede ir desde edades pediátricas hasta edades más adultas. Entonces, dentro de los primeros anticuerpos descritos que hay más casos en la actualidad y que más se conoce es la encefalitis contra el anticuerpo del DN-metil de aspartato. Como podemos ver acá, el doctor Joseph Dalmau, desde el año más o menos 2005, observó en 4 adolescentes que tenían teratomas de ovario, que luego desarrollaron encefalitis con trastorno del movimiento y otras manifestaciones neurológicas generales. Y 2 años posteriores, dígase en el 2007, entonces fueron determinados estos anticuerpos. Vemos, por ejemplo, en el video el caso de esa niña, es una adolescente. Cuando le hacen el rastreo, se observa un teratoma de ovario. La paciente tiene distonía, hace distonía generalizada, de hecho hace opistóstono, como se podrá ver en el video un poquito más adelante. A los 2 o 3 semanas posterior a la recepción del tumor y el manejo con inmunomodulación, dígase con inmunoglobulina y con esteroide, la paciente mejoró completamente con una resolución del cuadro. Entonces, en el caso de el del DN-metil de aspartato, es muy frecuente en jóvenes, usualmente relacionado con teratoma, y en niños con tumores testiculares también. Básicamente ese es el video de la niña. Voy a tratar de dejar que corra un poquito, aunque sé que estoy con el tiempo contado, solo para que vean la diferencia del antes y el después.
Esa es la niña posterior a la recepción del tumor, donde ya no tiene las alteraciones psiquiátricas ni todas las demás. Entonces, los trastornos del movimiento inmunomediado tienden a tener una presentación subaguda, no es como una condición, una infección que empieza en horas, un trastorno metabólico u otras cosas. El paciente empieza con, como se puede ver en esa gráfica, aunque corresponde específicamente a pacientes con anti-NMDA, de semanas a meses. Pero luego tiene un rápido declive con manifestaciones que al inicio pueden ser psiquiátricas, estado depresivo, crisis convulsivas, y ya meses posterior el paciente presenta diferentes tipos de trastornos del movimiento. Entonces tenemos una patología neurológica que puede dar más de un trastorno del movimiento, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones psiquiátricas, entre otras, y algo importante, hay pacientes que pueden hacer disautonomía también. Entonces, como es un trastorno general, por así decirlo, donde puede afectarse más de una estructura por la misma inflamación que hay, va a haber manifestaciones multifocales. Usualmente el paciente no tiene una historia familiar, porque quizás no llega un paciente con una corea y podemos asociarlo a una enfermedad de Huntington, pero por la evolución más la historia probablemente descartemos esta condición. A veces puede estar asociado a otros trastornos autoinmunes, por ejemplo, preguntar al paciente si tiene alteración tiroidea, si tiene diabetes o un lupus, entre otros. Este es uno de nuestros primeros casos. Vemos que es una mujer de 51 años de edad. En el video se puede ver que ella tiene prácticamente una limitación bastante marcada de los movimientos oculares. Ella acudió con nosotros por una clínica que inició en el 2017. Ella reside en los Estados Unidos, tenía un cuadro depresivo con intento de suicidio, hipersonolencia diurna, las alteraciones de los movimientos oculares que ya vimos. Disculpen, ¿lo muteo aquí? Yo puedo salir y mutearlo. No se puede en esa. Acá es que no, déjame mutearlo aquí, espérame. Gracias, muy amable. Entonces, ella tenía inestabilidad postural y caídas frecuentes. Acude a nosotros por un probable parkinsonismo, buscando mejoría de sus síntomas, incluso preguntando que si podía ir a DBS. Nos trae una imagen de cráneo irrelevante, un electroencefalograma que fue reportado como irritabilidad cortical. Le hacemos los anticuerpos y la paciente viene con un anti-GAD65 positivo. ¿Por qué acudimos a hacerle anticuerpos y no nos fuimos inmediatamente por una enfermedad neurodegenerativa? Una, la intensidad de las manifestaciones psiquiátricas al inicio. La paciente tenía historia de hipotiroidismo y el vitiligo, que también es una condición que puede estar prácticamente, vamos a decir, que inmunomediada. Entonces, el diagnóstico de esa paciente fue un espectro de la persona rígida del tipo PERM o encefalitis progresiva con rigidez secundaria, anticuerpo anti-GAD65. Algo que quizás pudo ser una bandera roja si nos vamos a los parkinsonismos, que ella tenía las manifestaciones de los movimientos oculares, pero tanto como otras condiciones inmunomediadas puede tener alteración de los movimientos oculares, pero siempre hay que pensar también que el paciente tenga una patología adicional. Esa no es la paciente, pero quise poner la imagen porque es otro caso de un paciente que tiene una alteración tiroidea. En caso de que lo tenga, sería un espectrum de la persona rígida plus, como en el caso de esta paciente. Aunque la imagen de ella no tenía nada, pues las alteraciones podrían estar desde la vía insular, temporal medial, ganglios basales. En caso de que se encuentre algún tipo de manifestación, usualmente la imagen de cráneo, la resonancia puede venir normal. En algunos, depende del anticuerpo, hasta por encima de un 50 a un 70%. Entonces, ese es el tipo de esa paciente, que fue un PERM, como digo, la asociación con alguna alteración neuroendocrina. Otro caso que quise colocar brevemente aquí es uno de los casos de la NDS. Es un paciente que presenta una distonía, una crisis distónica facio-braquial, que es esa señora. Ahí se observa cómo hace el trastorno del movimiento, y en el caso de que sea ese, corresponde a una enfermedad autoinmune secundaria al anticuerpo contra el glioma de la leucina inactiva tipo 1. Entonces, muy frecuente, esos pacientes pueden hacer en ocasiones crisis quizás muy poco usuales, pero pueden hacer incluso hasta
una crisis cada 2 minutos. Es la más frecuente después del anti-NMDA de todas las que vimos, que hay bastante, más de 20. Entonces, en el caso de ese paciente, para avanzar, no puse el video, es un video de la ENDIES, porque el paciente estaba agresivo e irritable. Al momento de evaluarlo, su condición de base estaba tan alterada que él no permitió que lo grabara, apenas me permitió evaluarlo, pero tenía una evidente hiperplexia generalizada con estímulos sensoriales y auditivos y una ataxia. El paciente no podía deambular. Este señor tenía ya de antes, visto por psiquiatría, en su trabajo a veces le hacían como, no voy a decir que bullying, pero hacían ruido porque el sobresalto era de años de evolución. Lo que lo llevó a urgencias, que fue por lo que lo ingresaron y ya luego no lo interconsultaron por los trastornos del movimiento, fueron las crisis convulsivas y las alteraciones por incontinencia urinaria. Cuando se le hacen los anticuerpos, el paciente tenía anticuerpos contra el N-metil de aspartato. Entonces, en el caso de ese paciente lo diagnosticamos como una encefalitis autoinmune por anticuerpo NMDA. En el caso de este otro señor, 69 años de edad, con clínica de alteraciones psiquiátricas, un deterioro cognitivo ya progresivo cuando lo vimos. Dentro de las alteraciones del movimiento tenía distonía, como se puede observar en la mano izquierda, aprieta el puño y hace una distonía de cierre mandibular, como se puede ver en el video. Hiperplexia y algo muy importante, hacía crisis convulsivas y disautonomía con una progresión rápida, tenía un electro con una disfunción cortical generalizada y la resonancia solo atrofia correspondiente a su edad. Se le hace un rastreo completo, se observan unos nódulos a nivel pulmonar y cuando se le hace los anticuerpos, pero ya lo de superficie, no solamente los intracelulares que son los clásicos, viene con un anticuerpo contra los receptores de acetilcolina. En el caso de ese paciente, se consideró que era un síndrome paraneoplásico, o sea, una encefalitis autoinmune secundaria de ese anticuerpo. Como podemos ver acá, no es tan frecuente, pero suele estar asociado a cáncer bronquial, a cáncer de mama, timoma, entre otras cuestiones, dependiendo del sexo. En el caso de esta mujer es una femenina de 76 años de edad. El antecedente de ella era un parkinsonismo, por lo que vino con nosotros con disinesia orolinguales, pero disinesia en menos de meses, 1 o 2 meses de evolución, disartria progresiva hasta llegar a anartria, mutismo a la consulta. Ahí ella no podía prácticamente hablar, tenía alteraciones de la marcha, confinada a silla de rueda y alteración de esfínter a los 3 meses del inicio de la clínica. Un electroencefalograma con enlentecimiento generalizado. Esta es la resonancia de la paciente, donde se puede ver una hiperseñal que llama la atención acá, a nivel temporal, medial, insular y demás. Y esta es la paciente, aunque los anticuerpos iniciales vinieron negativos, pero al mes de pulsarse con inmunoglobulina y con metilprednisolona de inicio, ahí ella está hablando. Ya muteamos la computadora por el ruido, pero ahí ella está hablando, me está contando algo de su esposo, coopera para evaluar lo que es la agilidad de los movimientos de las manos, y los familiares pues súper contentos porque lograba ponerse de pies con ayuda en la casa y en ocasiones con un andador de 4 ruedas lograba dar ciertos pasitos. Entonces, este caso, aunque no es nuestro, lo pongo para saber la importancia del seguimiento y que a veces el anticuerpo puede dar negativo, o incluso el rastreo o el PET, que es una de las indicaciones para estas cuestiones también, y hay que repetirlo, sea cada 1, cada 2, cada 3 años, depende de la literatura. Por ejemplo, el caso de ese señor, fumador crónico, el PET corporal tiene una hipercaptación en el pulmón izquierdo y cuando se le hace el PET cerebral se ve un hipermetabolismo temporal medial derecho. Luego se le hace el panel y tenía una encefalitis contra ANA1 o anti-HU. Entonces, los criterios diagnósticos para la encefalitis autoinmune siempre es, primero la clínica, un inicio subagudo de semanas a meses, alteraciones, cambios en la personalidad, en la conciencia, alteraciones psiquiátricas, acompañado de alteraciones en el electro. En ocasiones puede haber, no siempre, casi nunca, en el líquido cefalorraquídeo y focalidades neurológicas o más de un trastorno del movimiento, como que no ubican en una sola estructura, y obviamente siempre hay que excluir otras causas. Eso es para la posible, para la definitiva básicamente lo mismo, un inicio subagudo y la imagen y el electro entre lo que ya mencionamos.
y tomar en cuenta que hay pacientes que tienen autoanticuerpos negativos. Hay encefalitis autoinmune seronegativa, entonces porque venga negativo no lo tenemos que excluir, probablemente haya que repetirlo o dar seguimiento. Entonces siempre pensar en los diagnósticos diferenciales, el curso clínico, la evolución nos arroja si es algo infeccioso o metabólico. Las neurodegenerativas tienen una evolución más lenta, como con un declive, aún sea un parkinsonismo atípico, no evolucionan tan rápido, entre otras cuestiones. Un breve algoritmo, pues siempre la clínica, imagen, líquido cefalorraquídeo, resonancia, si se dispone de PET, un PET corporal, si no, rastreo tomográfico en mujeres, hacerle chequeo de mama, su papá Nicolau y estas cuestiones, y en el caso de hombre inclusive sonografía testicular. Los anticuerpos tanto intracelulares como extracelulares para los marcadores de estos, y siempre si se encuentra el tumor, pues resecarlo, y el manejo con corticoesteroide, como podemos ver acá brevemente, de primera línea, esteroide a la dosis que usamos habituales para otras condiciones neurológicas inmunomediadas, metilprednisolona usualmente, y luego se hace el switch a prednisolona, no se deja asignada el paciente cuando le damos de 3 a 5 días, inmunoglobulina y plasmaféresis. Ya de segunda línea lo pasamos a rituxi, azatioprina, micofenolato, entre otros. Si el paciente no mejora, obviamente vamos escalando. Y ya de tercera línea, pues tenemos el tocilizumab y el bortezomib. Aunque ahí dice que en algunos todavía experimental, pero ya se prueba. Incluso ese artículo es en niños que tienen casos de encefalitis refractaria posterior a lo que fue fiebre reumática. Esa fue una serie pequeña, como de 6 casos, que no respondieron a nada y pasaron prácticamente a la normalidad luego de ponerlo en tocilizumab. La evolución de esta población, la recuperación suele ser lenta, meses. Lo que primero mejora, pues, es los trastornos del movimiento, ya que si el paciente tiene un trastorno hipercinético, aparte de la inmunomodulación, tratamos el cuadro hipercinético. Si es un parkinsonismo, ponemos terapia con levodopa. Las manifestaciones psiquiátricas, la convulsión a mejora, obviamente llevan sus antiepilépticos. Factores de buen pronóstico, que el paciente no amerite UCI, que no tenga tumor, que no sea por herpes y que tenga menos de 45 años. Y la recuperación lenta puede sugerir que hay anticuerpos, que hay células maduras, o sea, de larga duración, que todavía siguen ahí activas en el cuerpo. Ya en conclusión, pues, los trastornos del movimiento inmunomediado dentro de la Sociedad de Movimientos Anormales se considera uno de los trastornos not to miss, o sea que no se debe pasar por alto, hay que pensarlo. Si hay alteración cognitiva, psiquiátrica, más de un trastorno del movimiento, como que la evolución no te da para una patología, asociado a epilepsia o clínica incluso de nervio periférico, sobre todo el anti-HU puede dar síntomas de nervio periférico, entre otros anticuerpos. El diagnóstico no debe basarse únicamente por lo que dijimos en los anticuerpos, porque puede ser seronegativo, centrarse en el tratamiento del paciente en lugar de los títulos de anticuerpos, y más nosotros que no tenemos tantos recursos. A veces esos anticuerpos son un poco costosos y el paciente no puede tener acceso, pero si excluimos causas que no pongan en riesgo la vida del paciente, hay que pasarlo a inmunomodulación. Y aún las infecciones, que podría ser una de las contraindicaciones, por ejemplo en el caso de una encefalitis por herpes o Rasmussen u otra, como quiera llevan esteroides, o sea que hay que valorar riesgo-beneficio. El riesgo de recidiva, así como que algunos pacientes remitan solos, que se ve en algunos casos, pero en el caso de la NMDA es de un 20 a un 25%. Siempre hay que pensarlo. Son pacientes que podemos mejorar. En el caso de ese niño, por ejemplo, él tiene una corea por anticuerpos NMDA. Es de la India. Ahí se ve cuando él tiene ataxia de la marcha, tiene corea y tiene distonía, y post tratamiento el paciente logra marchar en tándem y prácticamente mejoró bastante. Así que es cuanto por mi parte y muchas gracias.